Ya casi cerramos la serie que hemos estado tocando ya por estos meses, ¿verdad? Vamos a estar tocando el número 10 de la serie que le he titulado El Nuevo Yo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del nuevo yo como discípulo. Amén. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? El nuevo yo como discípulo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 19 y 20. Mateo 4, 19 y 20. La Nueva Traducción Viviente nos dice: Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y le siguieron. Ahora, algo muy típico de cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando recibimos una llamada en nuestro celular, inmediatamente vemos la pantalla para ver quién nos ha estado marcando, ¿sí? Y quizás la persona que nos está llamando es un familiar o es una llamada urgente, la contestamos. Cuando es una llamada de quizás alguien que no nos conviene, como los cobradores, ¿verdad? O las agencias, lo ignoramos, ¿sí? Si nos llama alguien que ya sabemos, ¿verdad? Que quizás nos quiere hacer pasar un mal rato, también lo ignoramos. Pero en el caso de estos dos discípulos que nos narra la Escritura, Pedro y Andrés recibieron una llamada. Amén. ¿Qué recibieron Pedro y Andrés? Una llamada, ¿sí? Entonces, muchas veces dijimos, evitamos las llamadas. No todas las contestamos, solamente las que creemos que sean convenientes. Pero cuando es alguien que sí necesitamos platicar con él, con ella, lo recibimos. Entonces, cuando vemos aquí a Jesucristo llamarle a Pedro y Andrés, era una llamada que Él les estaba haciendo de alguna manera. Ahora, ¿cómo contestarían Pedro y Andrés en esa ocasión que Jesús llamaba? Pues creo que le dijeron sí, ¿verdad? Amén. Le dijeron sí, seguro que sí. Entonces, dejaron todo lo que estaban haciendo, lo que ocupaba su tiempo, y simplemente respondieron a la llamada. Y esto nos lanza un reto, una pregunta a usted y a mí el día de hoy. ¿Cuál es el llamado al discipulado y qué significa responder a ese llamado o llamada, no? Una vez más, ¿cuál es el llamado al discipulado y qué significa responder a ese llamado o llamada? Vamos a estar viendo algunos principios, algunos puntos importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando del nuevo yo. Amén. Desde hace, dijimos, semanas atrás, decidimos tocar esta serie en la cual de alguna manera renovamos lo que conocemos, y si no lo habíamos conocido, entonces abrazamos ese nuevo principio, esa nueva área de nuestra vida. Y en esta ocasión dijimos, el nuevo yo como discípulo nos refresca y nos lleva a decir, yo también anhelo ser un nuevo yo en mi discipulado, como discípulo del Señor Jesús. Entonces vamos a ver rápidamente, si usted está apuntando, vamos a ver qué es ese llamado al discipulado. Y vamos a ver, en primer lugar, punto número 1, el discípulo es llamado a seguir a Jesús. Amén. ¿Qué es el discípulo? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su función? El discípulo es llamado a seguir a Jesús. Entonces, ser discípulo significa conocer en primer lugar a Jesucristo, el Salvador del mundo, y en segundo lugar es seguirlo, ¿ok? Entonces, ser un discípulo significa en primer lugar
conocer a Jesucristo como Salvador de nuestra vida y en segundo lugar, decidir seguirlo. Se trata el discipulado, si alguien no está relacionado con este tema, discipulado significa el desarrollar, el construir una relación con Jesús para toda la vida. Amén. ¿Qué es discipulado? Es fomentar, es construir una vida, toda una vida con Jesús, y obviamente significa negarnos a nosotros mismos. O sea, ahora ya no mando yo, ahora voy a permitir que sea Dios el que habla a mi vida. Mire lo que dice Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Dice la palabra: decía entonces a todos, y fíjese el reto del discipulado, Jesucristo hablando: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Dice la palabra: niéguese a sí mismo. Ahora, esta palabra es fuerte, que como lo hemos dicho, hermanos, el discipulado, ¿verdad? El creyente, el llamado a servir a Dios no es para cualquiera, no es para cualquiera. ¿Por qué? Tiene que negarse a sí mismo. Y luego añade: tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, este concepto de negarse, ¿qué significa? Negarse a uno mismo significa dejar a un lado las cosas que uno desea, las cosas que uno anhela, las cosas que ha hecho uno prioridad cuando no es lo que Dios quiere. Amén. Negarse es decir no a los apetitos de la carne, a los deseos humanos, a los deseos de hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Y poner ahora esos deseos en un lugar correcto, donde el Señor sea el que tiene el primer lugar en nuestros anhelos, en nuestros planes, en nuestro estilo de vida. Es tener a Jesucristo sobre cada área de nuestra vida. Negarse a uno mismo es simplemente tener a Jesucristo sobre cada una de las áreas de nuestra vida. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, y añade la última fracción de este versículo: a Cristo el Señor sirven. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿A quién servimos? ¿A quién le hemos dedicado nuestra vida, nuestro esfuerzo? ¿A quién le hemos dedicado nuestros talentos, nuestras habilidades, todo? ¿A quién le hemos hecho el Señor de nuestra vida? Al Señor Jesucristo. Dice: a Cristo el Señor sirven. Hay alguien a quien servimos, al Dios Todopoderoso. Entonces Jesús no desea parte de nuestra devoción. ¿Me escuchó, amado? Él no quiere las obras de nuestra vida. Él no quiere lo que ya quedó al último. Él quiere lo mejor de nuestra vida. Nuestro amor por el Señor Jesucristo debe sobrepasar, debe ir más allá de cualquier persona o cualquier cosa que le demos importancia, que estemos poniendo entre Dios, ¿verdad?, y nosotros. Todo obstáculo debe de ser quitado. Entonces dijimos, en primer lugar, el discípulo es llamado a seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros ya previamente lo hemos decidido que vivimos y queremos vivir para Él? Muy bien. En segundo lugar, hermanos, ese nuevo yo como discípulo. En segundo lugar, un discípulo es tener pasión por Jesús. Amén. El nuevo yo como discípulo es tener una pasión única por el Señor Jesucristo, ¿sí? Esa palabra pasión debe hacer la gran diferencia. Ahora, para todo discípulo, escúcheme, todo discípulo del Señor Jesucristo, tener pasión es primordial.
Usted no puede ser un discípulo y no tener pasión por Dios. ¿Me escuchó? Si usted es un discípulo, usted tiene que estar apasionado, tiene que estar, enamorado de Jesús con todo. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es una pasión? Bueno, una pasión es un deseo intenso. ¿Qué es pasión, amados? Un deseo intenso que satura cada aspecto de la vida y que nos impulsa a buscar con afán un objetivo. Hay un objetivo y el objetivo es Cristo, ¿verdad? Seguirle a Él, amarle, representarle en todo el sentido de la palabra. Entonces, la pasión por Dios, mis hermanos, es una actitud. Amén. ¿Qué es la pasión por Dios? Es una actitud, o sea, decir mi actitud es la correcta, mi actitud es sana, mi actitud es correcta ante Dios. Yo estoy apasionado por Él. ¿Por qué? Porque la palabra me muestra que Él me ama, porque la palabra me muestra que Él murió por mí en la cruz del Calvario, porque la palabra me dice que Él me salva de esta ira venidera. Entonces, en base a ello hay una pasión, entonces es una actitud. ¿Verdad? Si usted no tiene actitud, una actitud de pasión, no es un discípulo. Si usted vive una vida apachurrada, una vida apagada, no es un buen discípulo, ¿sí? Entonces, la pasión por Dios es una actitud hacia el Señor Jesucristo que comienza con algo. ¿Dónde empezó la actitud de pasión? ¿Dónde tuvo su inicio? En la salvación. Cuando Jesucristo llegó a nuestra vida y perdonó nuestros pecados, de ahí inició un nuevo derrotero, un nuevo rumbo. Ahora fuimos transformados y ahora nos dio la energía de poder caminar, de poder avanzar con esa pasión única, la fuerza de la salvación. Y se espera que esa fuerza se fortalezca a lo largo de toda la vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes están más apasionados hoy? ¿O estaban más apasionados cuando creyeron? ¿O a medio camino? ¿O dónde está usted? ¿Usted todavía está apasionado por Jesús? ¿O fue una llamarada de petate? Pregunto. ¿Está apasionado, apasionada por Jesús? Debe de serlo. Hubo un momento maravilloso en el momento de la salvación, pero al pasar los años esa pasión no se ha terminado, sino se ha multiplicado y vivimos eternamente apasionados. Entonces, ¿dónde alguien puede decir, bueno, cómo yo experimento o manifiesto una pasión desmedida por Dios como un buen discípulo? Y esto es una buena pregunta. Y debe usted formularse esa pregunta. ¿Será que yo estoy apasionado por Jesús? ¿Soy un discípulo apasionado? ¿Dónde empieza todo esto? Bueno, la verdadera pasión, escúcheme, por el Señor comienza con la obediencia. ¿Cuál es el punto de partida hacia una pasión por Dios desmedida como discípulo de Él? Obediencia. ¿Cuál es, amados? Obediencia. Si usted es obediente, usted está apasionado. Pasión, muchas veces pensamos, es aquel que hace ruido, aquel que hace escándalo, aquel que hace un montón de movimiento brusco. No necesariamente. Pasión es obediencia. Lo demás puede ser ruido. Amén. Pero ¿qué es lo que quiere más Dios? ¿Ruido o pasión? Pasión, ¿verdad? A través de la obediencia. Entonces la verdadera pasión por el Señor comienza con la obediencia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, en su primera parte, la Nueva Versión Internacional dice: en esto consiste el amor de Dios. Amén. ¿En qué consiste conocer, disfrutar, experimentar el amor de Dios? En que obedezcamos sus mandamientos. Amén. Ahí está el principio, ahí está el enfoque de un discípulo encendido por Dios. Ahora, es imposible, escúcheme, tener pasión por Jesús sin la correspondiente obediencia a sus mandamientos. Una vez más, es imposible
estar apasionado por Jesús sin una obediencia total a Él. ¿Ok? ¿Estamos? Podemos, dijimos, generar todo tipo de emociones. Decir, wow, ese hermano, esa hermana está apasionado por Jesús, pero no obedece su palabra. Bueno, es solamente ruido. No quiero decir que estoy en contra del ruido. No. A mí me gusta el ruido. No me gusta que el creyente sea apagado. No es una funeraria. No estamos velando a algún muerto. Jesucristo vive, reina. Él es el Señor de nuestras vidas y tenemos que demostrarlo con nuestra actitud. Amén. Amén. Pero una vez más, el ruido no puede sustituir a la obediencia. ¿Me escuchó? Una vez más, el ruido no puede reemplazar a la obediencia. La obediencia testifica claramente de que estamos apasionados por Jesús. De si usted obedece lo que Dios dice, usted es un apasionado, una apasionada por Dios. Ahora, esa pasión se caracteriza por un profundo compromiso con Cristo. Amén. Una vez más, esta pasión tiene una característica única, ¿sí? Se caracteriza por un profundo compromiso con el Señor Jesucristo. Obviamente, entendemos que obediencia es sinónimo de compromiso con Jesús. Si usted no obedece, usted no tiene compromiso con Dios, usted simplemente no está apasionado, no está conectado con Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Estamos entendiendo? Seguro que sí. Mire el corazón del apóstol San Pablo, un hombre que vivía eternamente apasionado por Jesús. Y una persona apasionada por Jesús no va a expresar palabras negativas, no va a expresar palabras que degradan a Jesucristo o el Evangelio, para nada, para nada. Vamos a ver la pasión que tenía Pablo y vamos a tratar de entenderla para poder organizar, para poder alinear nuestro discipulado hacia el Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Hechos capítulo 21, versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Y fíjese, si usted es un buen discípulo apasionado, vamos a verlo. Dice entonces Pablo, ¿quién, hermanos? Dice la palabra, ¿quién? Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque, fíjese, la pasión de Pablo, yo estoy listo no solo a ser atado, fíjese, por el Evangelio, no estoy listo solamente para que me amarren, no, sino también ¿a qué? ¿A qué? A morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Wow. ¿Cómo le llama usted a esta actitud, hermanos? ¿Pasión? ¿Sí? Claro, pasión, estaba apasionado por Jesús, dijo, no estén chillando por mí, no quiero darle lástima, yo estoy listo no solamente a que me amarren mis manos, sino inclusive a morir por Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? El apóstol San Pablo pagó con su propia vida, él estaba ya con una actitud, él sabía hasta cierta forma lo que le esperaba, pero él no en ningún momento, hermanos, se retractó, en ningún momento dio un paso hacia atrás. Entonces, una vez más, el discipulado, dijimos, es tener una pasión desmedida por Dios. Entonces, si usted ha perdido su pasión, si usted dice, no me gustaría hablar de Jesús, no me gustaría comprometer, no me gustaría que supieran que soy cristiano, usted no es un buen discípulo, porque no se trata solamente de manifestar quiénes somos, quién vive en nosotros, sino aún dar nuestra propia vida por Jesús. Yo creo que esa actitud del discipulado, el discípulo ha cambiado mucho, hermanos. El discipulado moderno es un discipulado un poco más frío, ¿no? Un discípulo más no muy convencido, pero esto tiene que cambiar, gloria al Señor. Entonces, en segundo lugar, dijimos, el nuevo yo del discipulado, del discípulo, es tener
pasión por Jesús. ¿Tiene usted pasión por Jesús? Eso es muy importante. En tercer lugar, una vez más, el nuevo yo como discípulo es tener voluntad para servir. Amén. Punto número 3. Dijimos, el nuevo yo como discípulo es simplemente tener la voluntad, ¿para qué dijimos? Para servir. Entonces, cuando hablamos de discipulado, no se habla de un título de una persona que posee un status quo, ¿no? Nos habla acerca del servicio. Ser discípulo es estar consciente de que soy llamado a servir a Dios y a servir ¿a quién? A los demás. Amén. Servir al Señor y servir a los demás. Ahora, escúcheme, en la fe cristiana, hermanos, en el cristianismo, de acuerdo a la palabra, la voluntad de servir de cada uno de nosotros es un testimonio del compromiso de uno con las enseñanzas de Jesús, ¿ok? Muy bien, una vez más, en la fe cristiana, la voluntad de servir es un testimonio. O sea, cuando yo sirvo, yo estoy testificando. Yo estoy diciendo, algo hay en mí, por eso estoy yo sirviendo. Y la causa es las enseñanzas del Señor Jesucristo me piden a mí que yo sirva. ¿Ok? Entonces no podemos conectar, hermanos, en ningún momento discipulado y falta de servicio. ¿Ok? ¿Me escuchó? No podemos desligar, decir, es que yo soy discípulo, pero no me gusta servir ni a Dios ni a los demás. Eso está mal, para nada. Ahora, ¿cuántos han escuchado a usted de personas que se les reconoce de alguna manera y dice, este hermano, esta hermana tiene un corazón de siervo, de sierva, tiene un corazón servicial? ¿Cuántos han oído esa expresión? Decir, wow, este hermano, esta hermana, wow, se distingue, tiene una actitud, tiene un corazón de servicio. Y decimos, es un don único. Bueno, la verdad, escúcheme, la verdad va mucho más allá, hermanos, que la actitud de servir no es solamente para cierto grupo. La verdad es que Dios ha determinado, escúcheme, en primer lugar, y en segundo, ha dispuesto que todo creyente debe de ser un servidor. ¿Me escuchó? Entonces el Señor ha determinado y ha dispuesto que todo creyente, todo discípulo debe de ser un servidor. Aquí no queda nadie en fuera, ¿verdad? Nadie decir yo no tengo nada que hacer, yo me la llevo tranquilo, para nada. Mire lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura de Dios. ¿Cuánto se da cuenta que Dios nos hizo? Creados en Cristo Jesús. Ahora, aquí está el detalle. Pero no fuimos creados solamente para vernos bien o tener un físico. No. Sino que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. No solamente fuimos creados. Hay personas que dicen, ahí córtale, no. Fuimos creados en Cristo Jesús. Córtale ahí. Bueno, el versículo no se acaba ahí. El versículo continúa. Y dice que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, o sea, para hacer algo bueno a favor de los demás. Amén. Ahora, ¿le dice solamente a los que tienen el don de servicio, pregunto? No. Dice, dispuesto de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Señor no solamente anticipó esta serie de acontecimientos, sino que ahora ha determinado que los pongamos en práctica, esas habilidades, esos talentos. Entonces el servicio, escúcheme, el servir a los demás es una forma más auténtica, o en una forma más auténtica refleja ese altruismo y la humildad que fue
expresada, manifestada por el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Sabe? Jesús es considerado, como siempre, ¿verdad?, el ejemplo máximo, escúcheme bien, de un líder servidor. ¿Me escuchó? Jesús es considerado el ejemplo máximo de un líder, porque Jesús fue todo un líder. Pero el hecho de ser líder no le quitó el privilegio de servir. Entonces no importa quiénes seamos, no importa qué título tengamos, todos y todas tenemos el compromiso y el privilegio de servir. ¿Está consciente? Entonces, el Señor Jesús lo enfatizó en la importancia de ese servicio, como cuando lava los pies de sus propios discípulos. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 4 y 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra: mientras estaban comiendo, Jesús se levantó. ¿Qué hizo Jesús después de cenar? Se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarle los pies a sus seguidores y le secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Wow, este era un ejemplo de humildad impresionante. Jesucristo, el Hijo de Dios, y sabe, Jesucristo es Dios de la misma manera, quiso dar un ejemplo a los discípulos, ¿sí? ¿De qué manera? Lavándole los pies a ellos. ¿Sabe que el lavar los pies a las personas en los tiempos bíblicos era el trabajo de los esclavos, era el trabajo de los de servicio en las casas, no de los dueños, no de los patrones, menos del Señor Jesús? Pero aún siendo Él el Señor, dio una señal de humildad a través del servicio. Imagínense, si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Entonces debemos ponernos al servicio de los demás. Como discípulos debemos de ponernos al servicio de los demás. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿Alguien dice amén a esto? Una vez más dice Dios. ¿Quién, hermanos? Dios, el Todopoderoso. De su gran variedad de dones espirituales. ¿Será que Dios tiene una variedad impresionante de dones espirituales? Sí. ¿Qué ha hecho? Les ha dado un don a cada uno de ustedes. Tú, yo. Tenemos de perdido un don, de perdido. Amén. Hay gente que tiene 2, 3, 4 dones y los está usando. Pero todos, sin excepción, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú tienes de perdido un don. La pregunta es, ¿lo has identificado? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu habilidad? Segundo lugar, ¿lo estás ejercitando? Como discípulo de Jesús, una vez más, somos llamados a ejercitarlo. Dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y luego añade, ¿qué nos dice la última fracción del versículo? Úsenlos bien. ¿Cómo hay que usar los talentos y las habilidades? Úselos bien para servir los unos a los otros. O sea, no podemos tener un don, una capacidad y no usarla, hermano. Esto es pecado delante de Dios. El Señor nos pedirá cuenta de un talento que hemos enterrado y no lo hemos hecho producir. Por eso es importante identificar las habilidades, los dones, la gracia, para que somos útiles y ponernos a trabajar en ello. Para bendecir el pueblo de Dios. Para eso son los dones espirituales. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, recuerda, servir no solamente se limita a ser voluntario dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Me escuchó? Alguien puede decir, bueno, yo estoy sirviendo dentro de la iglesia, tengo algún trabajo que yo desempeño. Bueno, eso es excelente, es maravilloso, pero no se limita solo y exclusivamente al trabajo que hacemos dentro de la iglesia. Se extiende a acciones cotidianas, ¿sí? Encuentra formas de mostrar ese amor donde en un mundo herido, en un mundo caído, en un mundo fracasado, donde hay jóvenes que necesitan ser aconsejados, donde hay matrimonios que están al punto del quiebre, donde hay personas en el trabajo
pasado que necesitan dirección para sus vidas, que necesitan un consejo, que necesitan una palabra, que necesitan una oración tuya, mía, para que su vida sea transformada. Y sabes, cada día se nos presentan oportunidades. ¿Qué dije, hermanos? Cada día se nos presentan oportunidades para alimentar al hambriento, para visitar al encarcelado, para animar al desamparado, mostrar el amor de Dios. En esencia, servir a otros es servir a Cristo Jesús. ¿Qué dije, hermanos? Servir a otros es servir a Cristo Jesús. Nosotros servimos a los demás y ese servicio lo estamos haciendo al Señor. Mateo capítulo 25 versículo 40, la Nueva Traducción Viviente, dice: y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Lo que tú haces a favor de los necesitados en cualquier área de su vida, se lo estás haciendo al Señor. Entonces dijimos, en tercer lugar, como mencionábamos en este punto, cuando queremos elevar el nuevo yo como discípulo, debo tomar en cuenta que como buen discípulo de Jesús, debo de tener una voluntad de poder servir a Dios y a los demás. Si no lo has estado haciendo, esta es la oportunidad que Dios te brinda para que lo hagas. Punto número 4, amén, hacia ese rumbo, como el nuevo yo en el discipulado, como discípulo, es tener audacia en el evangelismo. Amén. Ese nuevo yo hacia un discípulo fresco, radiante, bien apasionado, es tener audacia en el evangelismo. Ahora, ¿qué es la audacia? ¿Qué es la audacia? Ese término, creo que todos tenemos un concepto, pero cuando lo aplicamos al evangelismo, bueno, la audacia es la virtud cristiana de poder hablar de Dios y de su evangelio con franqueza, sin pena, sin obstáculos por el miedo al hombre o a lo que la gente pueda pensar. ¿Qué es audacia, hermanos, en el evangelismo? Una vez más, es una virtud cristiana, ¿ok? De poder hablar de Dios y de su evangelio con franqueza, sin temor a lo que la gente pueda decir. Evangelizar en sí, en esencia, se trata de compartir el poder transformador del amor y sacrificio de Jesús. Una vez más, hermanos, evangelizar en esencia se trata de compartir el poder transformador y el amor, sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es evangelizar. Entonces la evangelización se trata de compartir un testimonio personal del poder transformador de Cristo en nuestra propia vida. El mejor testimonio que podemos traer es nuestro propio testimonio de cómo Jesús nos cambió, de cómo Jesús llegó a nuestra vida en una etapa difícil y complicada, pero hubo un encuentro maravilloso y de ahí fuimos transformados. Amén. Fuimos cambiados. Ahora, el apóstol San Pablo, una vez más, usando el ejemplo de él, que está reconocido a través de la Escritura por su fervor evangelístico, es ser un hombre apasionado por el evangelismo, destacó la esencia de esta tarea tan importante. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que hacía? Bueno, algo que podemos ver en la vida de él es que reconocía que había sido apartado para el evangelio de Dios. ¿Ok?
Él lo reconocía personalmente. Ahora, de la misma manera como Pablo, debemos de saber que cada uno de nosotros en este preciso momento debemos reconocer que hemos sido apartados para el evangelio de Dios. No quiere decir que todos vamos a llegar a ser pastores, evangelistas, maestros. No. Pero todo creyente, todo hijo de Dios, todo discípulo ha sido apartado para el evangelio del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Entonces, algo que debemos de entender es que hemos sido apartados, llamados cada uno de nosotros para anunciar el evangelio de Dios. Y desde el momento que el apóstol San Pablo estaba consciente de esta verdad, en él había una ansiedad buena, una ansia por evangelizar a los perdidos. Y como creyentes, si entendemos que hemos sido llamados y se nos ha confiado el evangelio del Señor, en segundo lugar, debemos responder de una manera única, de una forma ansiosa, por compartir el evangelio a los perdidos. En el versículo 14 de este mismo capítulo, dice Pablo: estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. O sea, me debo a ellos, tengo que predicar el evangelio. Y algo que destacaba él es de que ese evangelio a él no le producía vergüenza, no le producía pena, no le daba ninguna vergüenza de compartir la palabra de un Dios que lo había transformado. En el versículo 16 de este mismo capítulo, ¿qué dijo Pablo? Un versículo muy conocido de la Escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces vemos, Pablo en primer lugar reconoció que había sido apartado para el evangelio del Señor. ¿Cuántos creemos que hemos sido apartados, hermanos, por ese poder transformador que cambió nuestra vida y que de la misma manera nos habilita, nos capacita para poder tocar otras vidas? Amén. Una vez que estamos conscientes que hemos sido llamados a ello, debe hacer como el apóstol San Pablo, estar ansiosos por evangelizar a aquellos que necesitan conocer de Dios. Y en tercer lugar, no avergonzarnos del evangelio, porque Jesucristo no se avergonzó de nosotros en la cruz del Calvario. Él supo, y tú y yo estuvimos en la mente de Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario, y no sintió vergüenza por ti, por mí. Al contrario, Él sufrió la vergüenza en la cruz del Calvario. La pregunta es, si Él no se avergonzó de ti, de mí, ¿vamos a avergonzarnos nosotros de Él? De ninguna manera. Entonces veamos, el Señor abrirá esas puertas grandes para que podamos compartir nuestra fe. Él nos llenará de ese poder para traer gozo y paz a los corazones necesitados. Así que, como resumen, en esta hora vimos el nuevo yo como discípulo, y decíamos, para refrescarnos y abrazar ese nuevo yo en nuestro discipulado personal, debemos de entender en primer lugar que el discípulo es llamado a seguir a Jesús. ¿Cuántos le seguimos? Amén. Una relación de toda la vida. En segundo lugar, es tener pasión por Jesús. ¿Está apasionado por Jesús? Wow, vale más que sí, ¿verdad? En tercer lugar, es tener voluntad de servir. ¿Cuántos de ustedes están sirviendo, verdad, como voluntarios aquí? Pero no vamos a limitarnos solamente a las cuatro paredes, sino que nuestra misión no está solo aquí en la iglesia, sino cuando abandonamos este auditorio, ahí empieza nuestro servicio. Y en cuarto lugar, y por último, es tener audacia en el evangelismo. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a hablar con Dios, y lo que Él nos ha hablado es bueno
que lo asimilemos. Es bueno que pongamos ese cuidado, esa atención y que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos anhelamos ese nuevo yo como discípulo? No el aburrido, no el cansado, no el infructífero, no, el nuevo yo como discípulo, un discípulo apasionado, un discípulo seguidor, un discípulo para servir, un discípulo que es audaz en evangelizar. Cierre sus ojos. Padre, te agradecemos infinitamente por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque día con día refrescas nuestro ser, refrescas nuestra vida para llegar a ser esos nuevos discípulos, renovados, actualizados, con una nueva pasión, con una entrega desmedida, con algo fresco que puede tocar vidas, que puede tocar corazones y que podemos hacer la gran diferencia en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Rogamos que cada palabra que se ha compartido en esta hora, cada palabra, Señor, que se ha expresado, haya caído en buena tierra y que todos y todas, Señor, podamos responder hacia ese nuevo yo como discípulo, un discípulo ahora con una nueva directiva, una dirección, Señor, con una iniciativa impresionante, con un rumbo totalmente diferente para tocar nuestro mundo y nuestra sociedad. Por Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias. Y en esta mañana, después de haber escuchado esta palabra, quizás habrá alguna persona que no